Curso intermedio, PowerPoint. Tercera sección, objetos de la diapositiva. Los temas a tratar son cómo escribir, seleccionar texto, mover y pegar y copiar texto, edición, cuadro de texto, WordArt, formato de caracteres, formato de párrafos, tablas y gráficas. Como primer tema tenemos cómo escribir. Se puede agregar texto a una diapositiva de PowerPoint o un patrón de diapositivas, insertando un cuadro de texto y escribiendo dentro de este cuadro, o por el contrario también se puede insertar el texto ya en los cuadros de texto predeterminados en cada diapositiva. Siguiendo con el tema, lo primero que tenemos que hacer es agregar una nueva diapositiva para agregar el texto. Vamos a escoger título y objetos. Como se puede observar, aparece lo que es haga clic para agregar el título y haga clic para agregar el texto. Al hacer clic se borran esas líneas y podemos agregar el texto. Con el teclado podemos escribir lo que se desee, o en caso contrario, en agregar texto podemos poner texto prueba 1. Como se puede observar, cada uno de los textos es diferente. Por ejemplo, este es texto de título y este es texto de cuerpo. Cada una de las diapositivas tiene diferentes tipos de texto. Por ejemplo, en el subtítulo es un poquito más chiquito la letra. Y así se puede notar la diferencia a la manera de estar exponiendo. Por ejemplo, también tenemos la diapositiva en blanco. En este caso podemos agregar lo que es un cuadro de texto para poner el texto que se desea, o por el contrario podemos irnos al menú insertar y poner una forma y también agregar el texto ahí. O como se va a ver más adelante, también insertar un WordArt. Para insertar el texto hay diferentes maneras. Esto va a depender de lo que se necesite para exponer y se vea más visible al momento de presentar. Ahora, para poder ver una diapositiva ya con un texto realmente como se pondría en una exposición, vamos a agregar una nueva diapositiva. En este caso vamos a ocupar título y objetos. Como título vamos a poner ¿qué es la biodiversidad? Biodiversidad. Y como texto vamos a tener un texto que ya tenemos aquí. La biodiversidad es la diversidad de la vida y la variedad de los seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. Este resultado es de millones de años de evolución. Como se puede ver, así se vería una diapositiva ya con texto elaborado y con texto coherente, no como los ejemplos que se había dado anteriormente. Como siguiente tema tenemos lo que es seleccionar texto. Esto es importante para los siguientes temas, lo que es formato de caracteres y formato de párrafos. Siguiendo con el tema, para poder ejemplificar mejor, vamos a ocupar la diapositiva que se creó anteriormente, que es esta, que es la biodiversidad. Para poder seleccionar el texto solo es cuestión de darle clic izquierdo dentro del cuadro de texto y se marca el cuadro de texto, bueno, los límites del cuadro de texto. Para poder seleccionar necesitas ubicarte desde donde quieres empezar a seleccionar y dar clic izquierdo sin soltarlo, seguir seleccionando cada palabra que quieras que se marque. Y como se puede ver, para saber que está seleccionado se pone un recuadro gris y es para seleccionar el texto. Otra manera es ubicándote
en la palabra que quieres empezar a seleccionar con Shift y las teclas de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha. También se puede hacia abajo, pero ese selecciona toda la fila de palabra. Y así es otra manera de seleccionar el texto. Como siguiente tema tenemos lo que es mover, pegar y copiar texto. Esto es muy necesario ya que podemos desplazar el texto a diferentes diapositivas o dentro de la misma diapositiva, o por el contrario podemos copiar y pegar un texto que se necesite en varias diapositivas y no estar escribiendo en cada una de las diapositivas. Siguiendo con el tema, vamos a ver lo que es mover, pegar y copiar un texto. Para poder ejemplificar un poco mejor, vamos a ocupar la diapositiva que es la biodiversidad. Para esto vamos a hacer una nueva diapositiva en blanco para poder verlo mejor. Vamos a copiar lo que es el título. Para copiarlo necesitamos darle clic izquierdo y aparece la barra y le vamos a dar en copiar. Le volvemos a dar clic izquierdo y vamos a darle en usar tema de destino. Las opciones de pegado son en imagen y usar tema de destino. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Este se puede volver a editar y la imagen ya no se puede editar, ya queda el título como tal. Para mover el texto necesitas darle clic y que aparezca el recuadro de texto y poder seleccionar. Como puedes ver, dándole las líneas puedes seleccionar y mover a donde quieras. Lo puedes hacer más grande o más pequeño, más ancho y a que quede exacto. También puedes solamente copiar una parte del texto, por ejemplo, nada más vamos a copiar, es el resultado de millones de años de evolución. Lo copias, vamos a usar lo que es el portapapeles para copiar y vamos a pegar. Vamos a usar el tema de destino. También está mantener el formato original, imagen o conservar sobre el texto. Vamos a usar lo que es el pegado, mantener formato de origen. Y como se puede ver, se queda exactamente como estaba acá, pero de una manera más reducida. Aquí lo podemos hacer más grande y así queda. También se puede mover hacia arriba o hacia abajo. En formato de forma también podemos hacer uso de las alineaciones. Alinear a la izquierda, alinear verticalmente, alinear a la derecha, alinear en la parte superior, alinear en medio, alinear en la parte inferior, distribuir horizontalmente y distribuir verticalmente. También podemos hacer el uso de girar a 90 grados a la derecha, girar 90 grados a la izquierda, voltear verticalmente y voltear horizontalmente. También tenemos más opciones de rotación, pero esto es un poquito más complejo, ya que aquí está en tamaño, podemos agregar el tamaño, el ancho y el giro. Aquí va a ir el giro por grados. Entre más aumentes, más va girando el texto. Y así es como mover, pegar y copiar un texto. Como siguiente tema tenemos lo que es la ficha edición. La ficha de edición da posibilidades de buscar, reemplazar, seleccionar objetos y el texto. Siguiendo con el tema, tenemos lo que es edición. Se encuentra en la cintilla inicio hasta el último, que es la ficha edición. Como primer punto tenemos lo que es buscar y reemplazar texto con opciones de búsqueda avanzadas. Aquí en la barra podemos poner lo que es la palabra. En este caso vamos a buscar biodiversidad. Podemos hacer que coincida con las mayúsculas y minúsculas o solo palabras completas. Y puedes buscar siguiente y te va mostrando en cada diapositiva
dónde está esa palabra y te avisa cuando sea la última. Puedes reemplazarlo. Esta es otra. Puedes reemplazarlo. Reemplazar con. Esta va a buscar la palabra y reemplazar la palabra. O sea, si ponemos biodiversidad, biodive, podemos buscar y lo puedes reemplazar. O puedes reemplazar todas de un solo clic. Son esas dos. Y pues también aquí también tenemos las opciones de coincidir a las mayúsculas y minúsculas y solo palabras completas. Puedes buscar y nada más dándole clic se reemplaza. O dándole clic a todas, reemplazar. Y te dice que PowerPoint buscó la presentación y reemplazó 3 elementos. Y como se puede ver, reemplazó los 3 elementos. Ahora vamos a hacerlo en contrario. Ok, si aquí lo ponemos con mayúscula, biodiv, no las va a encontrar. ¿Por qué? Porque tiene el filtro de que tiene que coincidir. Aquí. Cambia todas, buscar siguiente. Cerrar. Lo cerramos y buscamos las palabras que tenemos con eso. Si le volvemos a dar clic en reemplazar, le damos volver a clic en reemplazar todas y vuelve a la normalidad. Te vuelve a indicar que PowerPoint buscó la presentación y reemplazó los 4 elementos que se habían cambiado anteriormente. Y ya solamente le das cerrar. Aquí en la lupa, que es buscar, te ayuda a buscar una palabra y a reemplazar esa palabra para que sea más fácil buscar una palabra si nos llegamos a equivocar. Aquí también tenemos la opción de reemplazar, que es nuevamente, como se había dicho, va a buscar la palabra y la siguiente es la palabra con la que se va a reemplazar. Y también tenemos reemplazar las fuentes. Por ejemplo, esta tiene Arial y tenemos Arial y Caribou, que es con las dos fuentes que tenemos en esto, y podemos reemplazar las fuentes, por ejemplo, con Amasis M2 Pro Medio, y se cambia todo. Y se cambia la fuente de todo. Entonces, en reemplazar podemos reemplazar lo que es una palabra o reemplazar el tipo de fuente que tenemos. En seleccionar hay 3 tipos. Lo que es seleccionar todo, que selecciona todas las diapositivas que tenemos. Seleccionar objetos, por ejemplo, este es un objeto, este cuadro de texto es un objeto. Y tenemos el panel de selección. En este caso aparece en panel de selección, que es en rectángulo 3. En rectángulo 3 es esta edición. Por ejemplo, aquí tenemos un subtítulo, un título, un rectángulo y una imagen, que es la imagen, el título, el subtítulo y el rectángulo. Y cada que le das clic se selecciona. Este panel de selección podemos ocultar los elementos. También tenemos lo que es mostrar todo, ocultar todo, pero en este caso vamos, y que este panel de selección, como cambias de diapositiva, va a cambiar y te vuelve a marcar. Aquí tenemos lo que es el marcador de contenido 2 y el título 1. El título 1 es ese y el marcador de contenido 2 es ese. Y cada diapositiva va a cambiar dependiendo de lo que tengamos en la diapositiva. Por ejemplo, puedes ocultar todo o mostrar todo. También puedes cambiar el nombre al título. Por ejemplo, aquí le pones título 3 y ese es el nombre que va a llevar el recuadro, que es este. Eso lo puedes hacer en cada una de las diapositivas para reconocer cómo se llama.
cada uno de los elementos que tenemos en las diapositivas que colocamos. Siguiente tema, tenemos lo que es el cuadro de texto. Un cuadro de texto es un objeto que puede agregar al documento, que le puede permitir colocar y escribir texto en cualquier parte del archivo. Los cuadros de texto son útiles para llamar la atención sobre un texto específico. También puede ser de ayuda a la hora de mover texto por el documento. Continuando con el tema cuadro de texto, vamos a ejemplificarlo añadiendo una nueva diapositiva en blanco. Para agregar un cuadro de texto tenemos dos posibilidades, lo que es en la cintilla de inicio y en la cintilla insertar. En la cintilla de inicio se encuentra en la ficha dibujo, aquí se encuentra. Aparece una flechita para poder extender el cuadro de texto y aparece la barra para poder escribir. Y le pondremos mi primer cuadro de texto. Este cuadro de texto le puedes poner formato tanto de caracteres como de párrafo. Y en el menú insertar está en lo que es la ficha texto. Aquí aparece en cuadro de texto. Nuevamente te aparece la ficha y lo puedes poner. Este te puede servir para agregar diferentes ideas a una presentación. También cuando le das clic aparece una herramienta que es herramientas de dibujo con un menú que es formato de forma. Al formato de forma le podemos poner lo que es estilos de forma, ya sea prediseñados o los agregamos nosotros, lo cual es relleno de forma, contorno de forma y efectos de forma. En este caso, en mi primer cuadro de texto le voy a poner un relleno. Va a ser azul. Es agua marina énfasis 5, claro 80. Y le vamos a poner un degradado desde el centro. Y también tienen la posibilidad de la textura. Con un contorno verde énfasis 1 oscuro. Y le vamos a poner lo que es el grosor de 2¼ puntos con las rayas punto cuadrado. Como se puede ver, también tenemos lo que son las flechas, el cuentagotas y más colores para ponerle. Y en efectos de formas vamos a ponerle una sombra, que será desplazamiento arriba izquierda. Y este es mi cuadro de texto modificado. También podemos poner los estilos de guardar al texto, ya sea prediseñado o poner relleno, el contorno y los efectos. También podemos poner un texto alternativo y este lo podemos traer adelante, enviar atrás. También tenemos el panel de selección, la alineación, agrupar. Para agrupar un cuadro de texto es necesario seleccionar el cuadro de texto y con Shift seleccionar los dos cuadros de texto y aparece lo que es agrupar. También ya lo podemos desagrupar. También tenemos la posibilidad de que se gire. Como tenemos los dos cuadros de texto seleccionados, los dos cuadros de texto van a sufrir las acciones de los giros. También tenemos lo que es el ancho y el tamaño. El ancho y el alto. También podemos tener un cuadro de texto en lo que es las formas. Cuando insertas una forma y le das clic, se vuelve en un cuadro de texto. Puedes escribir en ella. Le vamos a poner cuadro de texto en una forma. Y nuevamente tiene las mismas características y mismos estilos que un cuadro de texto normal. También le podemos insertar nuevas formas, estilos de forma, estilos de borrar, accesibilidad, organizar y tamaño.
Como siguiente tema, WordArt. Un WordArt es una galería de estilos de texto que puede agregar a sus publicaciones para crear efectos decorativos, como texto sombreado o reflejado. Puede usar WordArt para agregar efectos de texto especiales a su documento. Por ejemplo, puede expandir un título, sesgar texto, hacer un texto se adapte a una forma preestablecida o aplicar un relleno degradado. Para insertar un WordArt es de una manera muy sencilla. Nos vamos a ubicar en el menú Insertar y en la ficha Texto y aparece aquí el WordArt. Al desplegarlo tenemos diferentes opciones. Los WordArt te permiten agregarle diseño a los documentos. En este caso nos vamos a ubicar en esta segunda diapositiva y vamos a agregar un WordArt. Por ejemplo, este de relleno de trampa, verde oliva, color énfasis 3, franja horizontal estrecha y sombra interior. Y le cambiamos el texto, que será mi primer WordArt. Al darle clic nos aparecerá lo que es el menú formato de forma en herramientas de dibujo. Tenemos insertar más formas, estilos de forma. En estilos de forma podemos ponerle relleno, contorno y los efectos de la forma. Y los estilos de WordArt podemos cambiar el estilo, podemos cambiar el relleno, el contorno y los efectos de texto. Por ejemplo, en este caso vamos a agregarle una sombra. Al pasar el mouse por encima de todas las opciones se va cambiando la sombra. Vamos a ponerle el desplazamiento hacia arriba. Después de ponerle efecto al texto, vamos a cambiar el contorno del texto a lo que es morado. Pero lo primero tenemos que seleccionar todo el texto para que cambie a todas las palabras. Se la ponemos en color púrpura y de relleno ponemos azul oscuro texto 2 claro 80 y cambia totalmente el WordArt que teníamos al principio. La organización tenemos alinear a la izquierda, alinear verticalmente a la derecha, alinear a la parte superior, alinear en medio, alinear a la parte inferior, distribuir horizontalmente. Estas alineaciones son con la diapositiva, al tamaño de la diapositiva. Tenemos el panel de selección. Se puede girar a 90 grados a la izquierda, voltear verticalmente, voltear horizontalmente. Por último tenemos lo que es el tamaño. Podemos hacerlo más largo y más ancho, dependiendo a las necesidades que tengamos. Y también podemos agregar una nueva forma desde aquí de insertar formas. En este caso WordArt lo vamos a centrar en medio para que quede ahí. También desde otra vez insertar podemos nada más insertar nuevamente otro WordArt y sin hacerle ningún cambio se puede quedar ahí. A este WordArt en inicio le podemos aumentar el tamaño de letra y cambiar el estilo de letra o la fuente. Y queda. Otra manera de insertar un WordArt es directamente en la barra de acceso rápido. En las opciones te aparecen los WordArt en la parte superior. También te aparecen y solo es necesario darle clic y aparece el WordArt. Este WordArt se convierte en un objeto que puede mover o colocar en un documento para agregar decoración o énfasis. Puede modificarlo o agregar al texto en un objeto de WordArt existente cuando quiera. Como siguiente tema tenemos lo que es formato de caracteres. Este es el diseño que se da a las letras en la presentación. Este puede aumentar
el tamaño, cambiar la fuente de las letras y cosas por el estilo. Más adelante vamos a ver todo lo que se le puede hacer. Continuando con el tema, para poder modificar la letra y los estilos, tenemos que ubicarnos en la cintilla inicio. En el ficha fuente tenemos que seleccionar una palabra. En este caso tenemos lo que son diferentes diapositivas y lo vamos a modificar. Empezando con la diapositiva de diseño, diapositiva de título. Seleccionamos lo que es el título, dándole clic sin dejar de oprimir, seleccionamos todo. Como se puede observar, se habilita lo que es fuente. En fuente tenemos lo que es la fuente, los diferentes tipos de fuentes. Tenemos en este caso calibre y cuerpo, título y cuerpo, agencia, alegría, y tenemos diferentes. Para escoger, y como podemos ver, si le pasamos el mouse por encima, se puede cambiar el texto. En este caso vamos a escoger esta, la Wish Script MT. También tenemos lo que es el tamaño de fuente. Este se puede hacer de 8 a 96, son los predeterminados, pero si le damos clic con el teclado podemos modificarlo. Le podemos poner 89 o en su defecto podemos ponerle 60. En la parte inferior de esto tenemos para ponerle lo que es negrita, cursiva, subrayado, sombra de texto, tachado, y podemos poner lo que es el espacio entre caracteres. Lo podemos poner muy estrecho, muy juntito, estrecho, normal, separado, muy separado, y tenemos las opciones de más espacio. Por ejemplo, en espacio normal podemos poner los puntos, este es el espacio que se da. Intercalaje para las fuentes, y ya le damos a aceptar. También podemos cambiar las palabras a tipo oración, que es con la primera minúscula y las demás minúsculas, todo minúsculas, todo mayúsculas, poner una mayúscula en cada palabra, alternar mayúsculas y minúsculas. También tenemos lo que es el subrayado de color amarillo, verde, turquesa, rosa y azul. También tenemos para aumentar el tamaño con flechas y para disminuir. También le podemos cambiar el color a la letra, por ejemplo lo podemos poner blanco, y este sirve para borrar todo el formato que le hayamos puesto. Por ejemplo, aquí ya cambió todo. Ahora vamos con el segundo, con el subtítulo, podemos ponerle nuevamente otro tipo de fuente y lo podemos hacer más chiquito con las letras o más grande, y también lo podemos poner de verde oscuro. Y esto lo podemos hacer con cada uno. Por ejemplo, seleccionamos todo el texto y le cambiamos el tipo de letra a este. Y lo podemos cambiar al tipo de letra también al título para que se vea diferente al texto. Este también se le puede cambiar los colores. Por ejemplo, le podemos poner azul, turquesa, y por ejemplo el título lo podemos poner todo en mayúsculas. Por ejemplo, en este podemos también poner, para distinguir, podemos poner lo que es cursiva, y en este podemos poner lo que es cambiarle el tipo de fuente a otra para que se vea diferente a todo el título. Para copiar un formato es necesario seleccionar y ponerle en portapapeles copiar formato. Se selecciona y vuelves a seleccionar donde quieres copiar el formato y se copia el formato de uno a otro lado. También esto lo puedes hacer a diferentes diapositivas, y cada una de las diapositivas puede tener diferentes estilos si así lo deseas. Esta es una manera de diseñar
de diapositiva en diapositiva. Hay diferentes maneras de diseñar con una sola diapositiva. Otra manera de modificar los caracteres es dándole clic a la flechita fuente y te sale un recuadro donde te va a poner la fuente para el texto, el estilo de fuente, el tamaño, el color de fuente, el subrayado. Por ejemplo, en subrayado tenemos diferentes tipos, por ejemplo una línea, dos líneas, línea de puntos gruesa. También tenemos la opción de tachado, doble tachado, superíndice y subíndice. También tenemos lo que es versatilidades y mayúsculas. También es una manera de modificar. También tenemos lo que es el espaciado entre caracteres. Por ejemplo, el título lo vamos a poner en estilo Corbel. Estilo de fuente lo vamos a poner en negrita cursiva en un tamaño de 87. Lo escribimos con el teclado o lo podemos hacer con las flechas que nos aparecen aquí, pero como se puede ver, el tamaño se lo va con punto decimal y lo dejamos en 87. El color de la fuente lo vamos a hacer con verde lima énfasis 3. Y como se puede ver, se modificó esto. Esto es lo que modificamos lo que habíamos subrayado. Por ejemplo, para ponerlo en todo, podemos copiar formato y seleccionar todo. Y así aparece. Esa es una manera de cambiar los caracteres de manera más específica que con el estilo de fuente. También en este subtítulo podemos poner lo que es Arial, cursiva, tamaño 17.5 para ver el cambio entre uno y otro. En color de fuente lo vamos a poner en agua marina énfasis 5 oscuro 25. Subrayado le vamos a dejar en ninguna. Le vamos a poner un tachado con desplazamiento del 6%. Se activa el superíndice y le vamos a dar a aceptar. Y así se cambia. Esto lo puedes hacer en diapositiva y cambiando cada carácter que quieres. También se puede cambiar solamente una palabra. Por ejemplo, para resaltar, le puedes poner sombra de texto y lo puedes hacer más grande. Y poner lo que es color de resaltado de texto. O cambiar el color del texto. Lo puedes poner en blanco, en rojo para que se note más. Eso lo puedes hacer para cuando necesites resaltar una sola palabra de toda tu diapositiva. Continuando con el tema de formato de párrafos, se necesita estar ubicado en la cintilla inicio en la ficha párrafo. Para esto se necesita seleccionar todo un párrafo y se habilita. Tenemos lo que son viñetas, numeración, alineación a la izquierda, alineación central, alineación a la derecha y justificado. También tenemos lo que es aumento de nivel de lista y disminución de nivel de lista. Lo podemos agregar o quitar columnas. Tenemos lo que es el interlineado. La dirección del texto lo podemos poner en horizontal, girar el texto a 90 grados, girar el texto a 270 y apilado. También tenemos más opciones
que en más opciones viene lo que es alineación vertical, dirección de texto. Podemos comprimir el texto, ajustar el tamaño de forma del texto, los márgenes, tanto izquierdo, derecho, superior e inferior. También en este tenemos lo que es convertir a Smart. Y también en alinear texto tenemos más opciones, que igualmente se tienen los márgenes y se pueden alterar, aumentar y disminuir a la forma que queramos. Para poder ejemplificar un poco más este tema, vamos a cambiar el formato de párrafo de 2 diapositivas. En primera será ¿qué es la vida silvestre? Seleccionamos todo el párrafo y vamos a cambiar. Vamos a quitarle las viñetas y agregar otras viñetas. Por ejemplo, tenemos las viñetas redondas huecas, las viñetas cuadradas rellenas, las viñetas cuadradas huecas, viñetas de estrella, viñetas de marca de verificación y viñetas de fecha. También tenemos numeración y viñetas, que son más viñetas. Estas viñetas se pueden personalizar, podemos poner cualquier símbolo que tengamos disponible. Tenemos diferentes. En este caso vamos a poner este. Mejor vamos a poner la carita feliz, símbolo, y aparece el código del carácter, el símbolo al que pertenece, el nombre, y solo le das a aceptar. También se le puede cambiar el color y el tamaño, y se le agrega el tipo de viñeta. Vamos a hacer un centrado el texto y vamos a agregar 2 columnas. Vamos a alinear el texto abajo y en este sería todo. Para que se vean más viñetas vamos a separar este texto para que se vean las 2 viñetas que acabamos de agregar. Nos redirigimos a otro, por ejemplo a este lo podemos poner una viñeta de numeración, que nuevamente en más viñetas podemos agregar, por ejemplo esta, y le podemos cambiar el color al color que se desee. También podemos tener estos colores de tema o poner más colores y nos sale personalizado. Por ejemplo, rosa. Le damos en aceptar. Y aceptamos todas las viñetas. Por ejemplo, este lo podemos hacer un justificado y en 3 columnas. También en las columnas se pueden poner más columnas dependiendo de cuántas quieran. Aparece el número de columnas, el espaciado que tiene entre las columnas y solamente se da aceptar. Y aparecen todas las columnas. También tenemos lo que es convertir a Smart. Los Smarts se van a ver más adelante en la siguiente sección. Por ejemplo, también tenemos lo que es párrafo, aparece. Tenemos lo que es general, que es la alineación, se puede hacer izquierda, centrada, derecha, justificada y distribuida. También tenemos lo que es sangría, tenemos antes del texto, o la especial, que es primera línea y sangría francesa, y los centímetros que se va a recorrer, el espacio antes de y después de, el interlineado, que puede ser sencillo, 1.5 líneas, doble, es exacto y múltiple. También lo podemos poner el tamaño del interlineado, las tabulaciones. También tenemos opción de las tabulaciones,
puede ser izquierda, derecha, centro, decimal. Y nada más se dan a aceptar o cancelar. Y por ejemplo en esto le vamos a dar en aceptar. Y aparece el diseño que se dio al formato de párrafo. Por ejemplo, en este podemos aceptar el alinear texto y lo centramos. También podemos cambiar la dirección del texto, lo podemos girar y en más opciones no podemos quitar el margen izquierdo, aumentar el margen derecho o disminuir el margen derecho, aumentar el margen superior. A pesar de que el texto esté inclinado 90 grados, el margen superior siempre va hacia arriba y, o sea, no cambia los márgenes. También podemos la alineación y podemos también aquí poner apilado, giro a 70, 270, horizontal y ese ya se guarda. Como siguiente tema es tablas. Una tabla es una combinación de filas y columnas en la que puedes mostrar de una manera ordenada la información que aparece en tus diapositivas. Esta herramienta es muy útil para mostrar cifras, organizar información o separar datos, entre otros. Siguiendo con el tema, vamos a insertar una nueva diapositiva en blanco. Nos vamos a ubicar en la cintilla insertar, en la ficha tablas y para poder crear una tabla. Cuando pones el mouse sobre las tablas te aparece el número de tabla de 1 por 1, o sea que solamente tiene una celda. Como vas moviendo el mouse te va apareciendo de cuánto es tu tabla. Por ejemplo, este es de 6 por 1. En este caso vamos a hacer una de 6 por 6, que se quedaría así. El máximo que se puede hacer es de 10 por 8. Y la creamos. El máximo que se puede hacer creado desde ahí, pero tú puedes agregar más columnas y más filas a tu tabla. Cuando se crea la tabla, te aparecen lo que son herramientas de tabla. Esta se divide en dos, en diseño de tabla y en disposición de tabla. El primer menú que vamos a visualizar es el diseño de tabla. Tenemos lo que es la ficha de opciones de estilo de tabla. En esta se encuentran distintas opciones para habilitar. Por ejemplo, lo que es la fila de encabezado, fila totales, fila con bandas, primera columna, última columna y columna con bandas. Como se puede observar, la tabla fue cambiando a medida que fuimos habilitando. Si le quitamos uno, se va deshabilitando. Este sería una tabla sin opciones de estilo de tabla. Sería una tabla sencilla. En este caso vamos a poner fila de encabezado y fila de totales. También tenemos estilos prediseñados de tablas. Si le damos clic a desprender, van a aparecer todos. También tenemos opciones que sería todos más adecuados para este documento, claro, medio y oscuro. Los más adecuados para este documento es sin estilo ni cuadrícula, estilo temático, serían todos estos, los claros, los medios y los oscuros. En este caso vamos a ocupar estilo temático 2 énfasis 6. También tenemos lo que es el sombreado, se puede cambiar. Tenemos cuentagotas para poner color específico, podemos insertar imágenes, iconos. También tenemos lo que es el degradado. Tenemos texturas. Tenemos el fondo de la tabla. Y también podemos ponerla sin relleno.
Tenemos también lo que sigue son bordes, todos los bordes, externos, bordes internos, borde superior, borde inferior, borde izquierdo, derecho, horizontal interno, vertical interno, borde en diagonal descendente y borde ascendente. Así quedarían los bordes. También le podemos poner, si seleccionamos toda la tabla, le podemos poner sin bordes y queda así la tabla. O también podemos seleccionar y ponerle todos los bordes y quedaría así la tabla. También tenemos estilos rápidos, que son los estilos de borrar. Ese es para poner letras dentro de las tablas y aparece. También en esta tenemos los colores de tema, las sombras, y también en esta parte de dibujar bordes tenemos diferentes bordes, estilos de bordes, por ejemplo este que es línea punteada. También tenemos para aumentar el tamaño del borde, cambiar el color de borde y aparece una pluma. Y aquí está el borde que diseñamos. También tenemos lo que es el borrador para borrar los bordes que diseñamos, y este también sirve para la tabla, y ahí se pueden borrar los bordes de la tabla que tenemos. En el menú disposición tenemos diferentes cosas, por ejemplo lo que es para seleccionar la tabla, seleccionar toda la tabla, seleccionar una columna y seleccionar fila. Ahí se está seleccionando una fila, sería la columna y toda la tabla. Podemos ver las cuadrículas, podemos aquí en eliminar, podemos eliminar una columna, filas y eliminar tabla. Aquí podemos agregar más filas o columnas, podemos insertarla arriba de una, sería seleccionando toda la columna y se inserta arriba, se inserta debajo, se inserta una columna a la izquierda o una columna a la derecha. También tenemos la opción de combinar. Podemos combinar toda la tabla, combinar todas las celdas o dividir. En esta opción de dividir nos da en cuántos números de columnas queremos dividir y en cuántas filas. Por ejemplo, ponemos poder 4 y en 4 filas. Y así se divide. También tenemos lo que es el tamaño de celda, que es el ancho, el alto, distribuir filas. Como siguiente ficha tenemos lo que es alineación. Al igual tenemos alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha. La alineación en la parte superior, en el centro y en la parte inferior. También tenemos lo que es la dirección del texto. Nuevamente es girar a 90, girar a 270 y apilado. También tenemos los que son los márgenes de celda, por si no se quiere ningún margen, un margen normal, un estrecho, un ancho. También tenemos lo que son los tamaños de la tabla, que es su alto y su ancho. También podemos bloquear lo que es esta relación para que no se haga ni más ancha ni más alta. También tenemos lo que es la ficha organizar, que lo podemos traer adelante, enviar atrás, que también lo podemos enviar al fondo, panel de selección, la alineación, agrupar y girar la tabla. Como siguiente tema, gráficos. Los gráficos se definen como representaciones visuales de una serie de datos que, por lo general, son numéricos y con ello proporciona una rápida noción acerca de volúmenes, cantidades y porcentajes a través de comparaciones entre sí, de modo que te permiten observar la relación que hay entre estos datos y así simplificar su interpretación. Para insertar una gráfica te tienes que ir al menú de insertar, en la ficha de ilustraciones y aparece apartado de gráfico.
nos vamos a ir a una nueva diapositiva y vamos a insertar un gráfico. Al darle clic te aparece un menú donde aparecen todas las gráficas que se tienen posibles. Por ejemplo, columnas, líneas, círculos, barras, áreas, dispersión, mapa, cotizaciones, superficie, radial, rectángulos, proyección solar, histogramas, cajas y bigotes, cascada, embudo y combinaciones. Al darle clic a una de todas esas opciones te aparecen del lado derecho las opciones como te puede salir del gráfico. Por ejemplo, en circular está esta de circular normal, circular 3D, circular con subgráfico de barras y anillos. Ya solamente es necesario seleccionar una de las gráficas y se da clic y se pone. Se te habilita una ventana en una hoja de Excel donde puedes poner los datos que necesitas en tu gráfico. Por ejemplo, aquí viene trimestre 1, segundo trimestre y las ventas que en el gráfico se pueden ver. Aquí las ventas es el título, los trimestres y aquí aparece lo que sale ahí, las ventas. Para poder modificar un gráfico es necesario en diseño de gráfico seleccionar datos o modificar los datos. Se puede modificar los datos y editar los datos en Excel. Y te vuelve a aparecer la ventanita en Excel con los datos que colocaste. Al agregar un gráfico se nos habilita lo que es la herramienta de gráficos. Este contiene dos menús, lo que es el diseño de gráfico y el formato. En diseño de gráfico tenemos lo que es la ficha de diseño de gráfico, el cual tiene para agregar elementos a los gráficos, por ejemplo lo que es un título, etiquetas de datos, tabla de datos, leyendas, líneas tendencia y barras ascendentes y descendentes. Y también tiene lo que es un diseño rápido, que tiene diferentes diseños para la visualización del gráfico. En el siguiente ficha tenemos lo que es estilo de diseños, que es básicamente como se ve nuestro gráfico. Como primero tenemos los colores, que se puede cambiar a cualquier color, y luego los diferentes formatos que tiene PowerPoint para visualizar los gráficos. Como siguiente tenemos lo que es datos. Bueno, básicamente es como se había mencionado anteriormente, seleccionar los datos, que se pueden cambiar o modificar los datos. También se pueden actualizar los datos. Y también tenemos la opción de cambiar el tipo de gráfico en caso de que nos hayamos equivocado y no borrar los datos que ya tenemos de este gráfico. En el menú formato tenemos lo que es sección actual, que es el área de trazado, aplicar formato a la selección, el insertar formas, estilos de word art, accesibilidad, organizar y tamaño. Al darle clic se puede modificar en la ficha de tamaño, el tamaño del gráfico, la alineación, la panel de selección y todo en cuestión de estilos. Algunos gráficos más utilizados son el gráfico de columnas. Se utiliza para mostrar los cambios que han sufrido los datos en el transcurso de determinado periodo de tiempo, con el objeto de resaltar la variación que se ha producido en el transcurso de un tiempo. Las categorías se organizan horizontalmente y los valores horizontalmente. La siguiente gráfico es gráficos de barra. Se utilizan para comparar varios elementos individuales. En este caso, las categorías se organizan verticalmente y los valores horizontalmente. En el siguiente gráfico tenemos el gráfico de línea. Estos gráficos muestran las tendencias o los datos a intervalos idénticos.
Son ideales para mostrar y comparar evoluciones. Siguientes gráficos tenemos los circulares. Se utilizan para mostrar el tamaño proporcional de los elementos que conforman una serie de datos en función de la suma de los elementos. Son de mucha ayuda cuando se desea destacar un elemento significativo. En el siguiente gráfico tenemos los gráficos de área. Estos gráficos se usan para descartar la magnitud de los cambios en el transcurso de tiempo. Al presentar la suma de los valores trazados, un gráfico de área muestra la relación de las partes con un todo. Siguiendo con el tema de gráficos y ya conociendo un poco de las especificaciones de cada gráfico, vamos a insertar un gráfico y modificarlo. Nos vamos al menú Insertar, en Ficha Ilustraciones y Gráfico. Vamos a ocupar en este caso las columnas y nos vamos a ir a columnas 3D. Y insertamos el gráfico. Nos aparecerá nuestra pantalla de Excel para poner los datos. Los datos que ocuparemos son uvas, fresas y plátano. En la categoría vamos a poner lo que es los meses: enero, febrero y marzo. La última fila no se va a ocupar, por lo cual vamos a hacer que nada más quede hasta marzo. Y como se puede observar, se cambiaron los gráficos a nada más 3 barras. Y borramos esto. Los datos que se quedan igual, eso no los vamos a modificar para que se vea en la barra. Y cerraremos la ventana de Excel. Ahora, vamos a agregar elementos de gráficos, como son los ejes. Vamos a quitar el vertical primario. En título no le vamos a poner ninguno. Y la tabla con claves de leyenda. Aparece la tabla con todos los datos que tiene la gráfica. En diseño vamos a cambiar los colores a la paleta monocromática 12 con degradado. Y luego nos vamos a ir a formato porque vamos a cambiar el estilo. En estilos de forma vamos a poner lo que es un contorno para que se delimite todo el gráfico. En serie fresas vamos a cambiarle en relleno por otro color con el relleno de forma. Y como se puede observar, cuando seleccionas una, todas las columnas de esa serie se cambian. Nos vamos a un efecto de forma. Se agrega a las columnas los efectos de forma. A la columna fresas vamos a agregarle otro efecto le vamos a agregar lo que es una sombra. Y por último a plátanos un giro. Y como se puede ver, se puede modificar todo el gráfico desde cero a conveniencia de como nosotros queramos. Puedes cambiar todo. En esta parte tenemos los elementos del gráfico, los estilos del gráfico y para editar los datos, los valores, tenemos las categorías. Por ejemplo, podemos quitar una categoría para que solo se muestre una, o poner todas, o todas las series, o quitar todas. Y aquí se tiene
podemos editar la serie y nos va a volver a aparecer lo que es la pestaña de Excel. Y así se pueden modificar nuevamente los datos que tenemos. Y cada vez que modifiquemos un dato, por ejemplo aquí le ponemos 8, se va a modificar directamente en nuestro gráfico, sin necesidad de hacer algo más.